llame en esta mañana se llama Es por su sangre. Yo no sé si alguno piensa que tiene que hacer algo para merecer su salvación. No es lo que tú haces lo que te salva. Es lo que Jesús hizo en la cruz lo que te hace salvo. Y la Biblia dice: no es por obra, para que nadie se gloríe. Hoy tenemos gente que se glorían de lo que ellos hicieron para Dios y piensan que haciendo algo para Dios ellos van a obtener la salvación, cuando la Biblia dice que lo que nos salva es lo que Jesús hizo por nosotros. Efesios capítulo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos la salvación, o la obtenemos por medio de la redención. ¿Usted sabe qué es redención? Redención es comprar, y es lo que Jesús hizo por ti y por mí en una cruz. Jesús compró tu salvación. Yo le dije, iglesia, Jesús compró tu salvación. Si tú entiendes esto, entonces conocerás que toda la vida vas a estar en deuda, porque jamás nadie puede comprar su propia salvación. Nadie puede comprar. El precio que se pagó por tu salvación fue muy alto o muy caro. Por lo tanto, tú tienes que vivir consciente de que eres un deudor, de que estás en deuda con aquel que pagó tu deuda, valga la redundancia. Todos nosotros entonces tenemos una gran deuda. Yo podría llamarle una deuda impagable por los hombres. No hay forma, óigame bien lo que le voy a decir, y esto es muy importante que la iglesia lo entienda. Jesús pagó tu deuda, Jesús pagó por tus pecados, y Él compró la salvación de tu alma por medio de su sangre. ¿Alguien puede creerlo en esta mañana? Por eso el apóstol Pablo dice una frase como esta: soy deudor. ¿Cuántos están en deuda con Dios? Levante de la mano si alguno. Si usted vive en deuda con Dios, usted no va a tratar de meterse en algún problema que lo endeude más, porque ya usted sabe que ya Dios canceló y pagó la deuda de sus pecados. En el libro de Hebreos dice que había una acta y con unos decretos que decían que tú merecías la muerte eterna, que tú eras reo de condenación eterna, pero Jesús canceló y pagó la deuda de los pecados o de los decretos que eran contrarios a ti. Y Él en esa cruz clavó no solamente su cuerpo, sino que su sangre hizo que ahora tú puedas decir: soy salvo por medio de la fe en Jesús y por la redención en su sangre. Oh Jesús, diga conmigo: es por su sangre. Es por su sangre. Cristo entonces pagó por ti y por mí ese precio. Y le vuelvo a repetir, no es por lo que tú hagas. La gente está equivocada pensando que haciendo obras correspondientes a las cosas que dice la Biblia, tú no vas a ser salvo por predicar el evangelio, porque la Biblia dice: Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo prediqué. El Señor ese día le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Sal de esa mentira que tú vas a ser salvo por lo que hagas. No es por lo que tú hagas, es por lo que Él hizo en una cruz hace más de 2000 años. Por eso yo quiero decirte: es por su sangre que tú eres salvo, que tú eres redimido. Es por medio de la sangre que el diablo ya no obtiene poder contra ti.
Dígale a su hermano, no es por obra, para que nadie se gloríe. La Biblia dice, nadie será justificado por las obras, sino que la gente es justificado por su sangre. Por su sangre. Pero claro, es un mensaje que muy poco se tiende a predicar en una iglesia. Pero si entendemos y tenemos la revelación del poder de su sangre, de la eficacia de su sangre, entonces yo le garantizo que usted va a entrar en otro nivel de conocimiento. La Biblia dice que somos justificados y que hemos sido redimidos y salvos del pecado por medio de su sangre. Póngame Efesios 1:7 otra vez. Inmediatamente alguien que entiende en quien tenemos redención, quien nos compró por precio de sangre. Entonces lo primero que hace la sangre es que nos limpia de todo pecado, en el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Alguien que entiende el poder de su sangre sabe que el pecado no podrá enseñorearse sobre ellos. Por lo tanto, entonces, si yo sé que soy un deudor porque alguien pagó lo que yo no podía nunca pagar, pagó una deuda impagable por mí, yo tengo entonces que vivir agradecido de aquel que me compró, aquel que pagó mi liberación, aquel que pagó mi salvación. Yo tengo que vivir agradecido. ¿Por qué predico? Porque agradezco que Él me salvó. ¿Por qué soy obediente? Porque agradezco que Él me limpió. ¿Por qué le sirvo y le sigo? Porque Él dio y pagó lo que nadie pagaría por mí. Es diferente servirle a Dios por agradecimiento. Es diferente decir yo le sirvo a Él porque, oye, Él hizo algo por mí y cómo yo pagarle lo que Él hizo por mí. No podría, pero yo le agradezco a Él y como vivo agradecido, yo le adoro, yo oro a Él, yo levanto mi vida para Él, yo pongo mi vida al servicio de aquel que me amó primero a mí. La iglesia debe entender que nuestro servicio a Él tiene que entrar por la línea del agradecimiento, porque es la mejor forma de que alguien servirá a Dios sin un interés. Tu problema es que tú piensas que vas a venir aquí y vienes porque Dios necesita pasar una lista y de vez en cuando verte en este lugar. Cuando el venir a una casa como esta, venir a un lugar de adoración, es venir en una actitud de agradecimiento. Señor, vengo a honrarte, vengo a dedicarte parte de mi tiempo para honrarte, para adorarte, para cantarte, para expresarte mi amor y mi agradecimiento. Ahora tú vienes una vez y le dices, ahora yo cumplí contigo, ahora tú tienes que cumplir todas mis demandas. Tiene Dios que cumplir todas mis exigencias. Dígale a su hermano, vive agradecido de lo que Él hizo por ti. Ahora bien, una vez que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, debemos manifestar obras correspondientes. Claro que sí. Las obras jamás serán malas. Que podamos hacer obras correspondientes a la fe que profesamos. Todo aquel que dice que ha sido limpio por la sangre va a tener obras correspondientes a esa sangre limpia. Y le digo algo más importante, iglesia: la santidad, la limpieza, la purificación nunca puede ser obtenido. Como la salvación no se obtiene por fuerza humana, por voluntad humana. Nadie puede decir yo soy salvo porque me da la gana de ser salvo. La gente tiene que decir que es salvo porque creyó en Jesucristo, que es el único que puede salvarlo, y que cree en la eficacia o en la eficiencia de la sangre para salvarlo. Pero igualmente para la salvación y para la santificación usted va a necesitar el poder de la sangre.
Y lo único que puede santificar la iglesia de Cristo es la sangre que nos limpia de toda maldad, de todo pecado, de toda injusticia y de toda obra muerta. ¿Usted quiere ser limpio? ¿Usted quiere ser limpio? Entienda que la sangre es lo único que puede limpiarlo. La sangre de Cristo hace que nosotros tengamos en nuestra vida limpieza y santidad, que se obtiene a través del sacrificio de Jesús en la cruz. La meta de todo creyente, la meta de todo el que se sienta en una iglesia, que lee una Biblia y que ora al cielo, debe ser llegar a ser santo como Jesús es santo. Si usted no tiene como meta ser santo, entonces usted está perdiendo su tiempo en el lugar donde está. Está perdiendo su tiempo orando y buscando. Pero yo quiero ser como Él cada día. Él dijo, sean como yo. Pablo lo dijo también, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Pero Él lo dijo más enfáticamente, sé santo porque yo soy santo. Y yo sé que de hoy a mañana usted no lo llegará. No va a llegar en el intento, pero usted está en un proceso de santificación, de limpieza, de purificación. Y el que santifica a los que son santificados. Yo le digo algo, la meta suya es apartar de todo lo que tenga una evidencia de pecado, todo lo que tenga semejanza de pecado. Usted debe apartarse de ello, y para ello necesita la sangre de Cristo. ¿Alguien aquí se va a someter bajo la sangre? Usted por su fuerza no logrará ser santo, pero por el poder de la sangre. Yo digo, por el poder de la sangre, esa sangre va a limpiarlo a usted de toda inmundicia, de toda maldad, de todo pecado. Porque le digo algo, la sangre de Cristo limpia. Yo dije, la sangre de Cristo limpia. ¿Cuál es su meta como creyente? Yo le pregunto otra vez, ¿cuál es la meta como creyente? El evangelio que se le predica hoy, mi meta es tener un carro, tener una casa y tener una mujer. Y ser próspero. ¿Usted cree que Jesús vino a una cruz, derramó su sangre solamente para que usted obtuviera cosas? Yo le vuelvo a repetir, su meta como creyente es llegar a ser santo, como Él es santo. La santidad no es un producto de un esfuerzo humano. Así la santidad es imposible, imponiendo normas, imponiendo doctrinas, imponiéndole cosas a la gente. El problema del Antiguo y el Nuevo Testamento, el problema está en que en el Antiguo, las obras de la ley, el hombre tenía que hacer un esfuerzo para alcanzarla. La ley era el hombre tratando de llegar a Dios. La ley es el hombre intentando brincar y llegar al cielo de un brinco. Y Dios mismo no fue que Dios se equivocó en la ley, sino que la ley era la puerta, la antesala para lo que se manifestaría luego, que era la gracia de Dios a través de la sangre de Cristo. Y la gracia de Dios no es el hombre tratando de agarrar a Dios. La gracia significa Dios alcanzando al hombre por medio de Jesús y por medio de la sangre de Cristo que fue derramada en esa cruz. ¿Usted sabe por qué Jesús murió en una cruz? Porque la cruz indica que hay una forma de que la tierra alcance al cielo y de que hay una conexión de abajo hacia arriba, y que esa manifestación de abajo hacia arriba no se iba a quedar solamente así, sino que había una manifestación de salvación para todo aquel que creyera, para todo aquel que esté cerca y lejos, para cualquiera que el Señor llamare, ese podría ser salvo. Necesitamos entonces la sangre de Cristo para poder limpiar nuestras vidas.
Yo dije, necesitamos la sangre de Cristo para limpiar nuestras vidas. Pastor, ¿de qué voy a limpiar mi vida? De pecado. El mejor antídoto para curar el pecado, para sanar, se llama la sangre de Cristo. El único antídoto que puede ponerle un freno a la maldad se llama la sangre de Cristo. Oh, santo el Señor. Y bien, ¿qué más hace esa sangre? Es por su sangre que tenemos salvación. Por medio de su sangre se pagó una deuda de toda la humanidad. Pero también por medio de su sangre nosotros tenemos acceso directo, tenemos entrada directa, tenemos puertas abiertas para entrar a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué Dios le dijo a Moisés? Moisés, no hay gente que me vea a mí y viva. No es posible que un ser humano pueda entrar y aguantar mi gloria, aguantar mi poder. Y claro, en el antiguo pacto era imposible. Era imposible. Pero esa sangre hizo posible que ahora por medio de esa sangre tú y yo podamos tener entrada, podamos tener acceso. La Biblia dice, entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos entrar al trono de la gracia? Porque ahora la sangre de Cristo está sobre ti. Y ahora cuando el Padre ve tu vida, no ve los pecados en tu vida, ve la sangre de su hija derramada, de su hijo derramada en la cruz. Y ahora tú eres limpio por esa sangre. Tenemos acceso al trono de la gracia. Podemos entrar y caminar, como dice Hebreo, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Por medio de esa sangre Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Y yo no sé qué usted pueda pensar, pero uno de los mensajes más importantes que la iglesia jamás debe olvidar es el poder de la sangre. El poder de su sangre. Usted sepa que es un tema central que la iglesia nunca puede abandonar, que la iglesia nunca puede ignorar. La sangre de Cristo se hace presente en cada reunión, en cada vez que entramos a la presencia de Dios en adoración. La sangre de Cristo nos da entrada y nos da acceso. ¿Alguien puede decir amén? Hebreos capítulo 13, verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Óigame, si estamos hablando de que la sangre de Cristo Jesús te mantiene a ti dentro de un pacto, no un pacto que va a ser quitado, no un pacto que va a ser reemplazado por uno mejor, sino que es un pacto eterno. Un pacto eterno. Entienda, cuando usted vaya a orar, usted tiene que entrar a la presencia de Dios por medio de la sangre. Yo dije, usted tiene que entrar a la presencia de Dios por medio de la sangre. El Padre, cuando tú oras, el Padre no te mira a ti, no ve el pecado que está en ti, no ve la debilidad que aún tú tienes. El Padre no ve los errores que has cometido. El Padre, cuando tú oras y entras en la presencia y clama la sangre, el Padre en ti ve el sacrificio de su Hijo. Eso se llama gracia. La manifestación de la gracia es
que aun cuando tú te mereces algo, mereces ser eliminado, exterminado, mereces la muerte por todos los errores, por todas las cosas, entonces tú entras a la presencia de Dios. Pero Dios no ve tu debilidad, no ve tu pecado. Dios lo que ve en ti es el sacrificio de su Hijo. ¿Por qué? Porque entraste a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Yo dije, entraste a la presencia de Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Porque no solamente Jesús, cuando murió y derramó su sangre, la corona de espinos atravesó su cabeza, fue traspasado. Él le dijo a los discípulos: miren mis manos. Le dijo a uno que no quería creer: mira, ¿quieres meter tu mano dentro de mis heridas? Y usted dice, pues, porque Tomás era incrédulo. Y Jesús le dijo para que creyera. No solamente eso. Recuerden que lo que predicaba y lo que hablaba Jesús era espíritu y vida. Le estaba diciendo: Tomás, mira, aquí está la fuente de su fe, de su salvación. Tienes que meterte dentro de estas heridas. Tienes que creer que por estas heridas salió mi sangre. Mi sangre fue derramada. Y todo el que creyere, todo el que tuviera fe en su sangre, como lo dice la Biblia. Hay cosas que están en la Biblia que parecen insignificantes, pero tienen una relevancia espiritual, tienen una importancia espiritual. Por eso, cuando Jesús muere en esa cruz y una gota, o empezó a chorrear la gota por el madero, pero cuando la sangre de Cristo tocó la tierra, entonces se estaba cumpliendo lo que el Padre había propuesto en el Antiguo Testamento, que la sangre tenía que ser rociada para redención o para remisión de pecados. ¿Alguien dice amén? Porque la sangre de Jesucristo es rociada sobre todos aquellos que creen, sobre toda la iglesia, sobre toda la iglesia. Por eso tú fuiste cubierto con la sangre de Cristo. Por eso tú estás bajo la sangre. Por eso yo puedo decir que tú estás bajo el pacto. Por eso el diablo no puede ir más allá de donde puede llegar. Porque cuando el diablo intenta llegar a donde ti, tampoco el diablo va a ver tu debilidad. El diablo ve la sangre.